Bueno, pasamos ahora a lo que se conoce como las formas de la comunicación. Son múltiples las formas y características de la comunicación dependiendo del entorno. Puede ser oral, escrito o visual, directa o indirecta, postal o epistolar, comunicación pública o privada, organizativa o cultural. Uno de los grandes pensadores, Otto Walter Hasselhoff, establece lo que se conoce como la trilogía de la comunicación y establece como requisitos el que tiene que ser precisa, debe ser exacta y debe ser efectiva. Esos son los tres elementos que requiere la comunicación para funcionar. Luego pasamos a lo que se conoce como las funciones de la comunicación. Se enumeran en 5 tipos: la función social, la organizativa, la cultural, también la llamada simbólica y finalmente la función lingüística. Estudiemos cada una de ellas a continuación. La función social se refiere a aquella en la cual la comunicación se utiliza por las personas cuando representan algún rol dentro de un sistema, en el cual siguen patrones de comportamiento aprendidos para actividades, ya sea en los ámbitos laborales o de entretenimiento, así como en los ámbitos religiosos, el político, académico, el familiar. Dependiendo de este contexto, la función de la comunicación tendrá estos aspectos que la caracterizan. Es por eso entendible que, por ejemplo, una persona que tenga un rol religioso, un líder espiritual de una iglesia, de un templo o de una denominación, pues sea común y sea frecuente que su lenguaje sea un tanto de recriminación a la sociedad, por estar alejado de la espiritualidad, de los valores, y todo eso ha propiciado una descomposición social. Es común, pues, es entendible que esa persona nos pueda regañar a la sociedad, sus mensajes sean recriminatorios. El lenguaje político es entendible que nos quiera convencer por medio de promesas, por medio de proyectos que según él nos van a beneficiar a todos, y es entendible que el lenguaje del político busque eso, ¿no? Caer bien a todos, convencer, según él, con argumentos, sus posturas políticas, sus proyectos, y la intención de que le demos la confianza para que siga gobernando. En el ámbito académico es entendible pues que el lenguaje use términos técnicos, use una reflexión profunda sobre conocimiento, de tal suerte que el lenguaje que utiliza un académico didáctico, ilustrativo, pues busque hacernos entender conceptos y conocimientos. Por su parte, en el tema familiar, en la estructura familiar, la comunicación también pues es entre los diferentes integrantes, va de una forma cada quien cumple un rol. Es entendible que los padres den unas ciertas instrucciones a sus hijos, apliquen especie de sanciones en esta etapa formativa de los hijos. Pues es entendible que se les dé instrucciones, se les aplica una sanción si no cumplen con las instrucciones que se les dan, se les forma pues de alguna forma en el tema de la responsabilidad, y el lenguaje dentro de una familia sea de un tipo muy especial, muy distinto al que se tenga dentro de grupos de amigos, por ejemplo. Entonces la función social, dependiendo del contexto en el que estamos, la comunicación nos va desarrollando estos estilos de comunicación. Siguiente es la función organizativa, parecida a la anterior, aunque sus características la distinguen de la anterior, ¿sí? Se generan normas, roles y funciones para construir una empresa. Por ejemplo, dentro de un organigrama empresarial es entendible que haya un jefe, un supervisor, un gerente de planta, y entonces la comunicación ahí obliga a ciertos aspectos que de esa forma nos podamos organizar. En el tema vial, por ejemplo, es entendible que la máxima autoridad no sea un político, ni siquiera sea el propio gobernador, sino el oficial de tránsito que está dirigiendo en ese sentido pues la circulación de los automóviles. Entonces, si estamos en un contexto vial, en una vialidad, en una calle, una avenida, la máxima autoridad y el que organiza todo ello son los oficiales de tránsito. Si estamos en un hospital, la persona máxima autoridad ahí pues no va a ser ni el presidente de la república, ni va a ser ni un maestro, ni el propio policía. Ahí son los médicos y en la estructura jerárquica en la que están ellos organizados los que toman las decisiones y las que todos tenemos que acatarlas. Y en una empresa igual, ¿no? En una empresa
hay diferentes estratos de jerarquía que nos hacen que tengamos que cumplir esos requisitos si queremos comunicarnos. Otra función de las que la humanidad ha desarrollado es la función cultural. Los individuos al comunicarse transmiten sus hábitos, sus costumbres, valores y creencias que conforman una cultura. En México tenemos muchas características que nos hacen entender esta diversidad, esa función cultural. Los modos de hablar que tenemos en las diferentes regiones de México, los comportamientos en los grupos, las formas, las tradiciones, las costumbres, todas esas similitudes y diferencias se van formando en cada región, y entonces eso hace que cada región, cada cultura se vaya desarrollando, vaya evolucionando, pero también se vaya enriqueciendo. En el caso de México no nos expresamos igual, no hablamos igual, tan solo el timbre de voz entre las personas del norte del país comparados con los que viven en la costa o con los que viven en el centro del país, en las regiones que la capital como la Ciudad de México, o los que hablan como hablan por ejemplo las personas que viven en Yucatán o en Veracruz. Cada uno tiene sus formas muy particulares de hablar, y eso forma parte de la función cultural que se va desarrollando. Otro aspecto importante de la comunicación es la función simbólica. Los seres humanos desde hace tiempos inmemoriales hemos utilizado símbolos para representar una identidad, y en la actualidad utilizamos aspectos como una bandera para representar a un país, logotipos que representan a partidos políticos o una ideología sobre algunos aspectos que gobiernan a los diferentes partidos políticos, pero también por ejemplo incluso imágenes o logotipos que representan a un equipo deportivo o una marca de un producto, y con la cual nosotros nos podemos sentir identificados o afines. Y entonces esa función de los símbolos, los iconos, son los que utilizamos para comunicar con qué nos sentimos identificados, a qué tipo de comunidad pertenecemos. Finalmente, la función lingüística también tiene mucho que ver en aspectos sobre el estilo con el cual comunicamos nuestro mensaje, ¿no? Puede ser un estilo muy formal, algunos lo hacen de manera muy informal, utilizando un lenguaje muy especializado, otros lo usan de una manera mensaje estándar o muy coloquial. Y así, por ejemplo, vemos que dependiendo también del tipo de persona, habrá quienes hablen de una manera muy profunda, muy filosófica, ¿no? Otros muy políticos, muy con, tratando de ser muy sociables, ¿no? Otros comunicadores pueden tratar de ser muy graciosos, sarcásticos o burlones sobre los aspectos de la sociedad. Y estos son ejemplos de cómo la función lingüística al momento de comunicar se ha venido desarrollando dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros. Llegamos al concepto de la comunicación interpersonal, y es necesario que entendamos que también el lenguaje y la comunicación no verbal se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. En sus inicios el hombre se comunicaba con lenguajes no verbales mediante su cuerpo, sus órganos sensoriales. La voz, los gestos, los movimientos de su cuerpo, los ojos, servían para comunicar ideas. En el lenguaje con el que el ser humano se comunica por sí mismo a través de la dinámica de los gestos y las facultades sensoriales, a eso se le llama comunicación interpersonal. En sus movimientos y actitudes, sus lágrimas, sus risas, sus ademanes, a todo esto se le conoce como lenguaje kinésico. Varía dependiendo de las circunstancias. El sexo es una manera diferente que se comunican los hombres y las mujeres, pero inclusive entre las razas. Diferentes razas se comunican de diferente forma. Se dice que los árabes y los italianos son los que son más expresivos mediante el lenguaje de los gestos. Algunos estudiosos señalan que hay más de 1000 diferentes expresiones faciales, según la investigadora Flora Davis, quien lo plasmó en su libro La comunicación no verbal. Otros, como Montagu y Matson, afirman que el rostro humano puede sumar más de 25.000 expresiones diferentes, tan solo el rostro humano.
Algunos estudiosos señalan que bastarían 2 horas para que una persona muestre todas las expresiones que es capaz de realizar. Y algunas excepciones pudieran ser el actor Jim Carrey, famoso precisamente por esa capacidad para generar muchas expresiones diferentes. De aquí se desprenden definiciones de conceptos como la mímica, se define como la comunicación de los gestos, y el mimetismo, que se denomina como la comunicación de las semejanzas. Llegamos al concepto del poder de una mirada. Los ojos no solo son para observar, sino también para ser observados. De ahí que tienen mucha capacidad de expresar emociones, sensaciones, gestos. En un ojo de un hombre, te dice un estudio reciente, es capaz de dilatarse al doble cuando ve la imagen de una mujer atractiva, de una mujer en poca ropa, según las investigaciones del doctor Eduardo Hess. Otro investigador, Mark Knapp, afirma que es 3 veces más probable que podamos disuadir a un adversario que nos mira retadoramente si nosotros lo miramos igualmente de manera fija a esta persona que pudiera ser muy agresiva, ¿no? Si también nosotros le correspondemos con una mirada agresiva, una mirada fuerte, somos capaces de disuadirlo para que su agresión no se lleve a cabo. La función pues de los gestos también es una función expresiva, el que manifiesta el estado psíquico de un hablante. Esta función también puede encontrarse en las expresiones de ciertos animales. Algunas aves con su canto nos hacen llamadas a otras aves vecinas y les expresan su estado de efectividad, si están contentas, si están tristes, si están melancólicas. Los gestos son los elementos visuales de mayor impacto. Por eso se dice que la primera impresión jamás se olvida. Y es importante aprender a comunicar correctamente estas emociones. Hay una ciencia que se ha ido desarrollando en este sentido. Hay una anécdota que habla sobre la función de la expresión facial y su impacto sobre una población. Hace algunos años, un primer debate político entre los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, John F. Kennedy, demócrata, y Richard Nixon, republicano, dejó en claro las diferencias que se comunican a través de el mensaje auditivo y el mensaje visual. Para quienes escucharon el debate solamente por la radio, la elocuencia y los argumentos de Richard Nixon lo hicieron el ganador de ese debate. Sin embargo, en aquella época la mitad de la población ya tenía televisión y la segunda encuesta hizo que las personas que vieron el debate a través de esta nueva tecnología, la televisión, dieran su punto de vista. Y para ellos, todo lo contrario, resultó que fue John F. Kennedy, el demócrata, quien ganó ese debate, y resulta que ellos esa definición o esa conclusión la obtuvieron mediante aspectos como la expresión facial de los candidatos. Resultaba que John F. Kennedy se había preparado, era una persona más joven, se había preparado para ir muy descansado ante las cámaras, había dormido bien, dicen que incluso había estado en la playa días anteriores para tener una tez en su rostro bronceada, más amigable, más simpática, y por lo consiguiente, en contraparte, su oponente se había desvelado. Dicen que Richard Nixon incluso se había desvelado la noche anterior a este debate y se había presentado con ojeras, se había pensado fatigado, su manera de comunicarse, sus gestos expresaban pues preocupación por la situación de su país, pero eso, en vez de ganarle confianza, generó que la población desconfiara, que no lo sintieran preparado emocionalmente para gobernar un país. Y entonces de ahí lo importante pues de ir corrigiendo la manera en que comunicamos nuestros gestos, nuestras emociones a través de nuestro rostro, a través de nuestros movimientos en nuestro cuerpo. A partir de ahí se empezó a desarrollar hace 70 años la comunicación no verbal. También surgió la función apelativa de la comunicación. Las señales que utilizamos viales es un ejemplo de cómo nosotros advertimos de peligros,
para que la población en general esté enterada de lo que pueda ocurrir. Algunas ciencias que se han especializado precisamente en el estudio de la comunicación no verbal se denominan como lo siguiente: la kinésica, la proxémica, la comunicación artefactual y la paralingüística. En el caso de la kinésica, estudia la acción corporal, incluyendo contacto visual, la postura de una persona, los movimientos, los gestos que realiza o la expresión facial. Parte importante de la comunicación interpersonal es la que desarrollamos a través del tacto. El ser humano posee cerca de 18.000 centímetros cuadrados de piel, que tienen un peso aproximado de 3,5 kilos, lo cual representa el órgano sensor del sentido del tacto. Para algunos estudiosos este es el más importante de los sentidos, o al menos es en el que más confiamos para conocer la realidad. Y para eso tenemos un ejemplo: la magia que realizan algunas personas que realizan trucos en los circos o en espectáculos, que ha demostrado que muchas veces logran engañar a nuestra mente o nuestra visión. Nos hacen percibir algo que no puede estar ocurriendo. Entonces nuestro sentido visual es engañado por la destreza de estas personas que realizan algún truco de magia. Sin embargo, algo que nos ayuda a palpar una realidad pues es el sentido del tacto. De ahí que se utilizan frases como poner los pies sobre la tierra o solamente palpar. Lo que puedo palpar es lo que sí confío, ¿no? Entonces, de ahí que muchos consideran que el sentido del tacto es el más importante de nuestros sentidos, o al menos en el que más confiamos. En el tema del desarrollo de la inteligencia artificial hay todo un reto por parte de los desarrolladores de este tipo de tecnologías, la robótica, que buscan conseguir que los androides puedan desarrollar esta sensibilidad del tacto como los seres humanos, y de esa manera poder acercarlos a lo que es la inteligencia humana. En el comportamiento social, el tacto nos permitió desarrollar el concepto del saludo. Un apretón de manos se utilizó desde la Edad Media, cuando los caballeros buscaban saludarse y se daban la mano, incluso aquellos que eran adversarios. Y lo que hacían era, este ritual era darse la mano contraria, la mano diestra, en la cual llevaban la espada. De esa manera tendrían la confianza de que su contrincante no podría desenvainar su arma para atacarlos. Si lo saludaba con su mano diestra y en el lado contrario en el que portaba su espada, era improbable que pudiera atacarlos. Entonces habría la posibilidad de confiar en que ese saludo pues era legítimo, era auténtico. Hoy en día el apretón de manos es utilizado prácticamente en todo el mundo, aunque algunas culturas poseen formas alternativas de saludar, las cuales son preferidas sobre este apretón de manos. Incluso las sociedades secretas de algunos grupos privados incorporan saludos de manos únicos que ellos mismos crean para identificarse entre quienes pertenecen a esos grupos secretos o grupos selectos. También el saludo militar, hay quien dice que se desarrolló para poder identificar la persona que iba dentro de una armadura metálica, y entonces el que portaba esa armadura, por medio de ese movimiento muy peculiar con una mano, lograba levantar el visor de esa armadura para que pudiera ser observado por otros militares, y de esa manera identificaba si se trataba efectivamente de quienes ellos pensaban. En el tema del saludo, diferentes regiones en el mundo han desarrollado formas particulares de saludarse. En la Polinesia se saludaban restregándose sus cuerpos, era una manera en que se saludaban. Otra forma era restregándose las frentes. En regiones como en Rusia se desarrolló una forma muy sugerente de saludo, el saludo de beso de boca, incluso entre personas del mismo sexo, como en el caso de los hombres. Japón desarrolló, por su forma muy quisquillosa de desconfiar sobre el tema de la salud, ellos prefirieron un saludo de una reverencia en vez de saludarse de manos, y más que por motivos sanitarios fue como desarrollaron este saludo. La reverencia repetida implicaba
pues un mayor reconocimiento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en regiones latinoamericanas y específicamente el caso de México, que somos más cercanos, que buscamos una mayor cercanía y un mayor de contacto físico entre las personas que desarrollan una amistad o una familiaridad, pues incluso se desarrolló lo que se conoce como el abrazo, ¿no? Muy común entre los mexicanos que dos personas que se aprecian, pero incluso dos personas que pudieran ser rivales, al momento de saludarse lo hagan con una efusividad, al momento de sellar un acuerdo se haga con un abrazo, ¿no? Y para eso tenemos el ejemplo de la historia, que aquel abrazo polémico entre dos personajes enemigos que aspiraban a ser los líderes de la independencia, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Finalmente se lograron poner de acuerdo para consumar el acto de independencia y ese acuerdo se selló con un abrazo. Diversos estudios sobre este tema han encontrado diferencias muy particulares en otras regiones del mundo. Por ejemplo, un experimento descubrió que parejas latinas representadas por puertorriqueños se acariciaban 180 veces durante el lapso de una hora. Sin embargo, al hacer este experimento con parejas de otros países como en Francia, la cantidad de caricias eran menores. Por ejemplo, los franceses fueron solamente 110. Y las parejas inglesas, británicas, se acariciaban 0 veces. Eran capaces de convivir durante el espacio de una hora sin la necesidad de una caricia. Ojo, aquí no significa que no tengan un sentimiento de amor, seguramente se aman, se respetan y se tienen fidelidad entre ellos. Sin embargo, lo que lo distingue es su manera menos efusiva de expresar estos cariños, estos sentimientos. Y esto es lo que ha hecho que, por ejemplo, la comunidad latina pues sea distinguida, se distinga como una sociedad que requiere mayor efusividad al momento de expresar sus emociones. Con esto damos por terminada la unidad número 1.